a nuestra asociación un profesional de primer nivel, que es un amigo, el doctor Virginis, tiene una trayectoria larguísima y muy formada, tanto aquí como en el exterior. Recuerdo que lo escuché por primera vez en el año 2015 en Córdoba. Dije, ¿quién es este señor que habla tan claro y que tiene ese espíritu tan combativo? Un espíritu tan abogado del fuero, tan abogacía del fuero. Y bueno, la vida hoy nos da el placer de poder contar con él, porque nos va a proporcionar herramientas fundamentales, diría, para ser un profesional de otro nivel, para subir la vara. Hoy estamos en el correr, en el día a día, en el buscar lo que nos hace pagar las cuentas, pero tener la posibilidad de argumentar jurídicamente bien va a hacer que nuestras demandas sean mejores y que por ende no solo ganemos, sino que ganemos muy bien. Así que hoy, festejando que superamos los 2.500 asociados, lo tenemos a José. Antes de agradecerle a él, le paso la voz a nuestra vicepresidente primera del CPACF, la doctora Pato Trota, que quería estar presente sí o sí para saludar. Así que, Pato, adelante. Hola a todos, bueno, la verdad que sí, quería estar especialmente abriendo este Zoom, a pesar de los compromisos, porque lo estuve charlando con José en el Congreso de Corrientes, y la verdad que sí, como dice Nahuel, es un paladar negro laboralista, Asociación Abogados del Fuero, y combativo, como nos gustan a nosotros. Así que bueno, quiero agradecerles a todos los participantes por estar, porque la verdad que es un profesional de fuste, le va a encantar, y me despido porque tengo que entrar a un compromiso previo que tenía, pero siempre digo que los acompaño con el corazón y que piensen que todo lo que signifique participar es un poco cambiar la realidad del día a día de los abogados y las abogadas. Así que bueno, les dejo un beso enorme, los quiero un montón y hasta el próximo Zoom. Chau, José. Un Después lo beso veo. grande, Pato. No te- Ahora sí, quiero agradecer, antes de cederle la palabra, quiero agradecer la presencia del equipo de la Comisión de Nobres, la doctora María Soledad Mato y la doctora Biagioni, Valeria. Ahí la vemos a la doctora Marta Ruggero, ex secretaria del Fuero, una amiga también, Agustina Bergoncelli. Y le cedemos la palabra a nuestro secretario general, el doctor Facundo Castro, que va a hacer la presentación formal de José Antonio en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Nahuel, gracias Pato, a Sole y a Vale que siempre están con nosotros acá dando una mano en cada Zoom. Bueno, hoy tenemos un expositor de lujo, como ya adelantó Nahuel, el doctor José Antonio Virginis, es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional del Litoral, magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral, también es magíster en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, máster interuniversitario en Empleo y Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad de Castilla de la Mancha, Albacete, España, diploma de especialización Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España también, título de posgrado de especialización en Derechos Humanos Laborales y Regulación del Trabajo en la Crisis por la Universidad de Castilla de la Mancha. Docente de la Universidad Austral, Universidad Católica de La Plata, sede Bernal y Universidad de la Marina Mercante. José, adelante, todo tuyo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación y a todos los que se han interesado en participar en este encuentro académico sobre un tema que es actual, que es de importancia, es una herramienta poderosa para los abogados que litigamos. Y sobre todo, hablar de argumentación jurídica es un poco contarle la historia de mi rebeldía y de rebelarme contra mis profesores de Derecho Civil, quienes cuando les preguntaba qué quiere decir la ley, me dicen, bueno, lo dice la ley. Cuando le queríamos pedir explicación del contenido de la ley, nos decía, está en el espíritu del legislador. Cuando le pedíamos más información, nos decía, lo dice la nota del código. Y esto a mí me exasperaba, donde el enclave civilista en las carreras de grado hizo de que nos hagan estudiar de memoria artículos del Código Penal, del Código Civil, y de alguna manera empezar a entender la importancia de
por qué es necesario argumentar correctamente y no necesariamente repetir como loros lo que dice el código, lo que dice la ley. La propuesta expositiva para el encuentro de hoy lo voy a dividir en 5 partes. En primer lugar, voy a dedicarme a hablar sobre los elementos básicos de la argumentación, como el concepto de argumentación, qué es argumentar. La argumentación jurídica, donde voy a hablar sobre la evolución histórica para comprender la dinámica y la diferencia entre el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. Hablar del lenguaje, donde voy a incorporar términos importantes sobre el lenguaje claro, nóminas de argumentos, y el quinto tema, el quinto módulo va a ser sobre consejos para argumentar. Cuando hablamos de argumentación jurídica, es hablar previamente de argumentación como cualquier actividad y herramienta fundamental para el ejercicio fundamental de los abogados que litigamos, para todos los juristas, incluyendo también a miembros del Poder Judicial, a los organismos descentralizados. Como una primera idea, cuando hablamos de argumentación, es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo a una conclusión. Como una primera idea. Todos los días nosotros tomamos decisiones, ya sea para ir a trabajar, para si decidimos ir a tribunales por autopista, o si tomamos el tren, o si vamos en la combi, para analizar las ventajas y desventajas, los pros y los contras, los puntos ventajosos y desventajosos. Siempre estamos tomando decisiones sobre cualquier aspecto de la vida, más en el derecho, obviamente. ¿Qué otra nota característica tiene la argumentación? La transversalidad. ¿Y de qué quiere decir transversalidad? Bueno, puntualmente es aplicarse una medicina transversal porque la pueden utilizar abogados, jueces, cualquier persona que deba emitir un dictamen, dictar una resolución, dictar una sentencia. Es transversal porque abarca todas las especialidades en materia del derecho, ya sea para los civilistas, penalistas, laboralistas, quienes ejerzan el derecho contencioso administrativo, en la seguridad social. Es transversal porque también abarca todas las jurisdicciones e instancias dentro del país y del resto del mundo. Y argumentamos también no solamente la demanda, sino en forma previa, cuando tenemos que redactar un telegrama, contestar un telegrama, hacer una demanda, contestar una demanda, hacer un alegato, y ya no vamos a meter en todas esas actividades. Por tal motivo, podemos decir que la argumentación jurídica, como actividad y como herramienta, llegó para quedarse, después de un largo proceso que lo vamos a explicar para entender por qué hoy en día tiene importancia esta forma de poder reforzar nuestra posición y refutar la del contrario. Ahora sí, quiero dar 2 ideas fundamentales de lo que es la argumentación. En primer lugar, es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo a una conclusión, como una primera idea. Pero también es una actividad que consiste en dar razones en favor o en contra de una determinada tesis o de una posición que tratamos ya sea de sostener nuestra tesis o la de refutar la del contrario. ¿Qué significa dar un argumento? Puntualmente es indagar. Y los abogados, por naturaleza, cuando más información tengamos, cuando más elementos tengamos, cuando más datos tengamos, mejor vamos a poder argumentar. Si una persona viene al estudio jurídico y nos comenta que fue objeto de discriminación, le vamos a preguntar dónde trabaja, quiénes eran sus compañeros de trabajo, cuáles son los hechos que ustedes entienden que sean discriminatorios, si existe prueba, si no existe prueba, de tratar de preguntar, y de ahí la función del abogado de buscar información. Por eso es un medio para indagar. Pero sobre todo hay 2 preguntas claves y que siempre me voy a formular cuando voy a iniciar un reclamo o contestar una demanda, tratando de probar y cuál es mi conclusión. Son esas 2 preguntas claves para poder empezar a entender o por lo menos saber formar un argumento. Ahora bien, pero argumentar implica 4 actividades. La primera es una acción relativa al lenguaje. ¿Por qué? Por la sencilla razón que para argumentar yo necesito comunicar, ya sea en forma oral o escrita, de una forma clara, precisa, concisa, que sea lo mejor en ámbito en lo descriptivo. Una argumentación, como segundo término, presupone un problema, porque los abogados estamos siempre resolviendo problemas. Cuando viene una persona al estudio y nos dice, miren, me despidieron, me impidieron el ingreso al establecimiento, me deben 2 meses de salario y quiero reclamarlo. O si un abogado de empresa viene y me mandaron este telegrama, o tengo que despedir a una persona, o tengo que sancionar a una persona. Entonces siempre va a haber un problema. Pero también la argumentación presupone 2 cuestiones, que es una actividad y es un resultado.
porque es un proceso donde uno tiene que analizar, ver los pros y los contras, y el resultado, cuál va a ser la decisión final. Pero también argumentar es una acción o es una actividad racional, porque debemos pensar. Esto no se toma al azar, no se hace instintivamente, no se hace adivinando, no se hace tirando las cartas del tarot, no se hace adivinando las runas, sino que se debe pensar y razonar. Ahora bien, hay 3 actividades fundamentales de argumentación, que es deducir, fundamentar y convencer o vencer. Argumentar en primer término es deducir. Y cuando hablamos de argumento deductivo, estamos hablando que es un argumento que tiene una estructura tal que la verdad de sus premisas garantiza la verdad de su conclusión. El famoso ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces, de ahí surge la primera idea de argumentación, o argumentar es deducir. Deducir no es opinar, obviamente, y la argumentación en este caso se presenta como un resultado. Y esto hacemos una analogía con las matemáticas para poder entender la utilidad de esta primera definición. Siempre en las clases doy el ejemplo del restaurante. Supongamos a comer un grupo de amigos, terminamos de comer, pedimos la cuenta y vemos la cuenta que es re cara. Entonces, bueno, lo que se puede considerar en términos formales, lo que son las premisas, es analizar los sumandos, o sea, el café, el postre, el plato de pastas, las gaseosas, el vino, y la aritmética solamente nos va a permitir establecer si la sumatoria es correcta o incorrecta. Si está bien hecha, obviamente no discuto nada, pero obviamente me va a quedar el pie para ir discutiendo o ir cuestionando otras cuestiones. Acá en esta parte de deducir es simplemente determinar si la suma estaba bien o mal hecha. El segundo aspecto de argumentar es fundamentar. Tiene que ver con la indagación, como habíamos dicho, la búsqueda, el establecimiento de fundamentos puntualmente de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. En este caso, la argumentación es una cuestión metodológica, ¿bien? Y esta actitud que tenemos en esta cuestión se traduce en 2 exigencias. Primero, que no todas nuestras creencias u opiniones valen lo mismo, porque no todas son igualmente fundamentables. Y la segunda cuestión, que no todas nuestras intuiciones, pensamientos o creencias son susceptibles de convertirse en conclusiones, porque no todas pueden ser fundamentales de manera satisfactoria. Sigo con el ejemplo de la cuenta. Bueno, ya nos dieron la cuenta, re cara. Entonces, bueno, la única forma de evaluar si es demasiado cara es ver el contenido de esos sumandos, que son las premisas. Primero, mirar si en realidad esos sumandos reflejan la realidad. Si agarramos la cuenta, verificamos. ¿Pedimos pasta? Sí. ¿Pedimos coca? Sí. ¿Pedimos el postre? Sí. Si hay algo que está mal pedido, que por ejemplo me pusieron en la sumatoria una parrillada para 4 en lugar de las pastas, ahí ya voy a tener la primera corrección. Y la segunda cuestión que voy a corregir, o sea, haciendo el paralelismo entre la cuenta del restaurante y lo que es el tema de argumentación, es si esos sumandos son caros, ya sea porque no es posible que unos sean y los otros no. ¿Cómo justifico esto? Bueno, comparando si, por ejemplo, me cobraron el vino muy caro, comparo los precios con los lugares de la zona, de la marca, y en realidad esa creencia no es un enunciado, que todos los restaurantes de la zona cobran más barato, sino el hecho de que realmente sea así. Y la última cuestión sobre argumentar es convencer o vencer. Puntualmente es donde acá es una cuestión estrictamente social. O sea, todos los elementos de la argumentación adquieren sentido por su relación con los sujetos involucrados. Y acá vamos a incorporar 2 géneros en la forma de argumentar, lo que es la retórica y la dialéctica. Si recordamos lo que era la retórica, es un discurso dilatado, es el arte de la persuasión o de convencer, es el arte de usar bien el lenguaje. Hay un sujeto que es el orador, que adopta un rol activo, realiza un conjunto de actos de lenguaje, que es un discurso. Obviamente está dirigido a un conjunto de sujetos, que es el llamado auditorio, que adoptan un rol esencialmente pasivo, contrario al activo. Y la finalidad del orador, ¿cuál es? Es reforzar su adhesión del público para que su posición sea considerada, o sea, tenida en cuenta por el auditorio, que es persuadirlo, que se llama la persuasión. ¿Y qué es la dialéctica? La dialéctica, a diferencia de la retórica, es un discurso cortado, es el arte de la conversación, es un método para llegar a la verdad en forma razonada,
Acá existen dos sujetos que debaten, asumiendo varios roles. Tenemos un oponente y un proponente. Se disputan directamente con preguntas y respuestas. Obviamente que existen reglas cuando hay un debate. Y acá lo que sirve es tratar de que ambos discursos, de alguna manera, ver cuál es el que va a tener más fuerza o va a tener más puntualmente quién gana o quién vence. Vamos a cómo se compone una argumentación. La argumentación está compuesta por tres partes que se llaman la tesis, la demostración y la conclusión. Vamos al primer elemento, que es la tesis. La tesis es mi idea, es la opinión, es mi postura que defiendo, es el punto de vista que voy a defender, es el punto de vista que yo voy a plantear, ¿bien? Es el planteo de un problema que puede requerir más de una solución, es una opinión sostenida y que me sirve de punto de partida o de llegada de un argumento, ¿bien? ¿Cómo planteo, cómo formulo esta tesis? Generalmente a través de una oración declarativa con un verbo conjugado en un modo indicativo. El ejemplo clásico sería, bueno, mi tesis es que el accidente de tránsito fue por responsabilidad exclusiva del embistente, o que el accidente de trabajo fue por el incumplimiento de las normas de seguridad y higiene por parte de la empresa, o el despido dispuesto por la empresa fue con justa y sobrada causa. Esas serían las tesis, mi opinión, mi idea principal, la idea central de mi postura. ¿Cuál es la demostración? Que es la segunda parte. Está compuesta por lo que nosotros podemos llamar los argumentos, los bases, las razones. Son datos o hechos, puntualmente. ¿Para qué? En la cual fundamenta mi posición. Son las razones que apoyan mi posición, mi idea, mi postura, ya sea para confirmarla o rechazarla. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad del accidente de tránsito, surge de los videos de la municipalidad que vieron cómo el auto pasó en rojo, de los testigos presenciales que vieron cómo el embistente pasó en rojo. En el caso de la falta de los elementos de seguridad, por medio de la pericia técnica, de los testigos, de algunas cámaras de video. En el caso del despido con justa y sobrada causa del trabajador despedido por la declaración de testigos, por videos o por otros medios de prueba. Y la conclusión es nada más y nada menos que la reiteración de la tesis apoyada en los argumentos, de manera tal que quedaría redactada de la siguiente manera. El despido con justa y sobrada causa del trabajador tiene como base o argumento lo manifestado por los testigos fulano y mengano, surge de las grabaciones, por tal motivo el despido cumple con los requisitos del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es una idea general de cómo está estructurado el tema de un discurso, de un argumento en general. Dentro de las características de la argumentación hay varias que son importantes, por ejemplo, la coherencia, donde una argumentación no tiene que ser contradictoria, como por ejemplo, si el juez me dice que no le da incapacidad y tiene una pericia médica que le da un 45% de incapacidad, ahí existe una incongruencia. O cuando hay una conclusión que es contradictoria, cuando es afirmada, cuando no cumple con el principio de lógica, tiene que ser suficiente, tiene que ser clara, tiene que ser comunicable, o el aspecto de comunicabilidad de que sea bien expresado, bien explicado, bien detallado, bien estructurado, procedimental, porque obviamente hay determinadas reglas. Por ejemplo, en el debate hay reglas, por ejemplo, del tiempo de exposición, los temas de exposición, las preguntas, repreguntas, preguntas recíprocas, como lo vemos en el debate presidencial, y sobre todo el tema de la claridad. Estas son como características generales de la argumentación. Ahora bien, cuando ya nos estamos metiendo en nuestra actividad como abogados litigantes, los momentos claves de la argumentación del abogado va a ser en la demanda, en la contestación y en los alegatos. Pero yo también voy a mencionar un periodo previo que es importante, que es el momento de confeccionar los telegramas, o cuando contesto los telegramas por carta o documento, o en el momento que tengo que despedir a un trabajador con causa, en el momento que tengo que intimar previamente para que me regularicen la relación laboral, me paguen una deuda salarial, previo a considerarme despedido. Entonces existe también un trabajo de argumentación previo, pero el momento de contestación son dos momentos fundamentales.
Quiero señalar acá con el alegato. ¿Por qué hablo del alegato del bien probado? Porque es el momento que me permite explicar, graficar y de alguna manera visualizar correctamente cuál es la forma de alegar, o mejor dicho, cuál es la mejor forma de argumentar. Y es un elemento o es una parte del proceso que generalmente los abogados lo utilizamos poco y nada, ya sea en el proceso en provincia, cuando en una vista de causa tenemos la posibilidad de alegar oralmente sobre el hecho probado y no probado, o en Capital Federal, cuando se nos permite en el momento estipulado en el artículo 94 de alegar, generalmente a veces por falta de tiempo o por cualquier otra razón no hacemos este tipo de acciones. Pero bueno, el alegato tiene varias finalidades. Primero, comunicar al juez o al tribunal, demostrar, persuadir, informar y asegurar de alguna manera la participación del abogado con la sociedad. Esas serían las 5 finalidades de los alegatos. Comunicar el estado de la prueba o por qué me tiene que hacer lugar a la demanda. Demostrar por qué yo tengo razón. Convencer de por qué tengo razón a la prueba producida. Informar qué fue lo que se probó y no se probó. Y la parte del aseguramiento. Una buena estrategia de alegatos que coincide con la buena estrategia de argumentar. Vamos a tener 4 partes, que es la misma estructura que vamos a tener a los fines de argumentar. Que primero es el inicio, es cuando yo propongo mi tesis o la hipótesis, como dijimos la primera parte de la argumentación. Después es poner los argumentos, los más sólidos al principio, y los más fuertes también al principio. La prueba de los argumentos y la conclusión. O sea que si yo estoy por parte demandada en una vista de causa y se está probando si el despido fue con justa y sobrada causa, voy a plantearle al tribunal: señores, el despido del trabajador fue con justa y sobrada causa. O en el caso de un trabajador que está reclamando la regularización o está reclamando que la relación laboral estuvo sin registrar, los argumentos va a ser que hubo dependencia técnica, jurídica y económica, existe relación laboral, se dan los presupuestos del artículo 22 y 23, pruebo con los argumentos en base a lo que surge de la prueba de los testigos, de algún informe, de alguna inspección, y la conclusión es decirle al juez que como prueba los argumentos en base a mi posición, mi pretensión tiene que hacerse lugar o demostrar esa pretensión. Y hay otro punto que es importante, es que cuando nosotros argumentamos, ya sea en una demanda o contestación de demanda, que son las piezas en las cuales nosotros más trabajamos, existe lo que se llama tipologías textuales. ¿Por qué? Porque en una demanda yo voy a hacer una descripción. Por ejemplo, si es un accidente de trabajo o una enfermedad de accidente, voy a describir el lugar en el ambiente de trabajo, las del lugar donde yo trabajo, describo el lugar, si tiene ventilación, poca ventilación, si tiene iluminación, poca iluminación, si tiene elementos de seguridad, si hay elementos de corte, hago una descripción. Pero también narro, hay narración en la demanda. Cuando yo en la demanda pongo: el actor ingresó a trabajar bajo relación de dependencia de la empresa el día tal, se desempeñó en la categoría de operario especializado, el convenio colectivo es el 260-75 del gremio metalúrgico, su mejor remuneración ascendía a pesos tanto en forma mensual, cuando describo el lugar de trabajo, el horario de trabajo. Es una forma de narrar, de contarle al juez las condiciones de cómo estaban conformada la relación laboral. Pero también dentro de las tipologías textuales está el diálogo que tiene el juez con los abogados para ver si hay posibilidad de llegar a un entendimiento, de los abogados entre sí al momento de poder llegar a un acuerdo. En el momento de la audiencia, cuando el juez o los jueces preguntan al testigo sobre determinadas cuestiones que están controvertidas y debatidas en la causa, los abogados cuando preguntan a los testigos, cuando repreguntan ya sea a sus propios testigos o a los testigos de la contraria. Entonces, esa calidad de diálogo se da en este tipo de cuestiones. También existe la exposición en la pericia contable, en la pericia médica, en cualquier tipo de pericia, donde se transmite información objetiva en forma clara, precisa, contundente, sobre la base de un interrogatorio hecho. ¿Bien? Y la argumentación por excelencia es el conjunto de todas estas tipologías, donde enuncio mi opinión, enuncio mi tesis, mis argumentos
y con la prueba para que mi versión de los hechos tenga acogida favorable. Ahora bien, existe otra cuestión importante que es, ¿el abogado argumenta igual que el juez? La respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque participan y tienen distintas funciones. ¿El juez qué hace? Toma una decisión, decide si hacer lugar a la demanda, si rechazar a la demanda, si hacer lugar parcialmente a la demanda, si hacer lugar a determinados rubros o no, si hace lugar a la multa, si desestima rubros que fueron mal planteados. Al contrario, el abogado toma una postura, defiende a su cliente. El juez trata de justificar, explicar cómo llega a ese resultado, explicando cuál fue la prueba que utilizó, cuál fue la prueba, el hecho probado y no probado. El abogado trata de convencer, obviamente con su discurso. El razonamiento que utiliza el juez es imparcial, por eso se llama tercero imparcial. El razonamiento que tiene el abogado es subjetivo, obviamente porque tiene el interés por su cliente. El juez fundamenta y justifica, el abogado demuestra con pruebas. El juez, por ejemplo, también utiliza argumentos veraces y justificables. El abogado muchas veces utiliza argumentos falaces. Muchas veces capaz que a un trabajador que lo despidieron con causa, el abogado explica de que se trataba de un gran trabajador, que nunca le aplicaron sanciones, y en realidad fue todo lo contrario para la otra versión de los hechos. Usa argumentos retóricos el abogado, usa argumentos formales el juez, y va a argumentar sobre la tesis que va a tener acogida, y el abogado va a abogar o de alguna manera va a tener en cuenta el interés de su cliente. De ahí esas 7 diferencias principales entre estos dos tipos de argumentación. Ahora bien, voy a la segunda parte, que es la argumentación jurídica. Bueno, ya la idea general la dimos con los puntos que fuimos desarrollando, y la argumentación jurídica, ¿en qué consiste? Bueno, puntualmente en exponer en forma ordenada, ordenadamente, razones de tipo jurídico para defender una determinada postura, tesis o posición, relacionado obviamente con el ámbito del derecho. Por lo tanto, no es una forma específica de argumentar. Entonces, sobre la cuestión general de argumentar, se aplica a la argumentación jurídica sobre este campo. ¿Por qué es importante la argumentación jurídica? Bueno, porque es una herramienta conceptual y lingüística que al abogado lo hace mejor narrador, mejor escritor, mejor un buen orador. Es importante el tema de la oratoria, mucho lo vemos en el proceso penal, pero también la teoría del caso penal es aplicable a la teoría del caso laboral, donde el abogado tiene que plantear su caso, estudiar la causa, ver los puntos fuertes y débiles de la contraparte, analizar qué hechos son elementales para que su versión tenga acogida favorable. O sea que es un tema que está poco explorado o escasamente explorado o desconocido en el ámbito del derecho laboral, cuando todo se vuelca en el ámbito penal. Y el aspecto laboral obviamente tiene muchísima importancia, y por eso también hago hincapié en que se tomen esas riendas y avanzar en ese sentido. Pero también es importante que la argumentación jurídica se proyecta como una teoría interdisciplinaria, porque no solamente toma elementos del derecho, sino también de la sociología, de ciencias duras, de la lingüística, de la filosofía del derecho, o sea que toma un montón de otros conocimientos que no son jurídicos y que también complementan y se relacionan e interrelacionan. Ahora bien, nosotros estuvimos hablando de argumentación jurídica y cómo surge todo esto. ¿Por qué hoy en día tiene importancia? ¿Por qué tiene una preponderancia importante el tema de argumentar para convencer? Nosotros, si tomamos como punto de partida, vamos a tomar como punto de partida la Revolución Francesa hasta los juicios de Nuremberg, o sea, de 1789 hasta 1946. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? No estuvo dispuesta a reconocer al Poder Judicial, se toma la Bastilla y se recomienda ese servicio al Ministerio de Justicia, un servicio de la administración. Con el Código de Napoleón de 1804 se dota de estabilidad política a los cambios revolucionarios de 1789, y nosotros, obviamente, siendo colonia de España, fuimos adquiriendo toda esa concepción del Código de Napoleón. Obviamente fue diseminado en toda América Latina, con excepción de Estados Unidos y los países anglosajones como Inglaterra, Australia y otros que estaban dentro del Common Law.
tengamos en cuenta de que desde esa época hasta antes de Nuremberg estaba dominado por el positivismo, donde Hans Kelsen de alguna manera tuvo un papel muy preponderante, donde él decía que no había más derecho que el puesto como tal y que éste no podía contar con cualquier contenido. O sea que el derecho podía ser injusto, no tenía en cuenta la moral, no tenía en cuenta la ética. Era lo que se llamaba el positivismo normativista. La tesis esta positivista daba certeza y objetividad, y obviamente existía una jerarquía de leyes, lo que nosotros entendíamos como pirámide de Kelsen. ¿Por qué les explico todo esto? Porque durante muchísimo tiempo el tema del positivismo fue el caballo de batalla de cómo se nos fue enseñando el derecho en la facultad, donde nos han metido a rosca de estudiar de memoria los artículos del Código Penal, artículos de memoria del Código Civil, donde las otras materias de la currícula universitaria eran de relleno, se le daba cierta importancia al derecho constitucional, ni hablar de filosofía del derecho, que era una materia de relleno o que estorbaba, donde le daba mucha preeminencia a los 5 derechos civiles, a los derechos penales, al derecho comercial, y así se ha creado como una especie de ponderación, adoración a los docentes que eran encargados o titulares de cátedra y adjuntos en el derecho civil. Por eso fue mi rebeldía de cuestionarlo de la forma de enseñar el derecho. No se nos enseñaba a pensar, no se nos enseñaba a razonar, y directamente era la explicación mecánica de las leyes y repetir como loro lo que decían las leyes. Por eso esto fue lo que ocurrió durante toda esa época. Pero ¿qué pasó con Nuremberg? Termina la Segunda Guerra Mundial, los jerarcas nazis fueron sentados al banquillo, entonces cuando estaban exponiendo, ¿qué era lo que decían ellos? Pero escúchenme, a mí me están condenando, me están juzgando por algo, apliqué las leyes que estaban vigentes en el Estado, en la Alemania de Adolfo Hitler. Entonces, bueno, empezaron a ver que algo andaba mal, o sea que si se aplicaba el positivismo, esta gente seguía defendiendo su postura, diciendo, bueno, el derecho vigente, yo apliqué el derecho vigente, así que a mí no me puede condenar por algo que me respaldaba jurídicamente. ¿Qué es lo que pasó? Gustav Radbuch, al cuestionar todo esto, él puntualmente señalaba que por seguridad jurídica debía prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable, obviamente por injusta, debía ceder ante la justicia, porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero además también sostenía otro punto importante, que para tener naturaleza jurídica la ley ha de respetar el derecho de igualdad. Por eso él dice que se puede negar la validez de las leyes tremendamente injustas mediante 2 teorías o 2 fórmulas, fórmula de intolerancia y la fórmula de la invalidez. La fórmula de intolerancia, que decía en 2 líneas, puntualmente que las leyes positivas perdían su validez, ¿en qué momento? Estamos hablando de validez jurídica, cuando alcanza una contradicción con la justicia en una medida insoportable. Y la forma de invalidez, que complementa la anterior, decía que se niega la naturaleza de las leyes aplicables o positivas si su construcción busca negar la igualdad que según el autor presenta el núcleo de justicia. Después de esto, ya en la década del 50, empieza a retomarse y de alguna manera a revisarse y a volverse a estudiar todos los principios de la filosofía de Aristóteles, de Cicerón, por autores como Stephen Toulmin, Chaim Perelman, Robert Alexis, que sigue con vida, y que puntualmente hay todo este surgimiento de explicar con razones y con fundamentos de por qué se aplica la ley, por qué es importante los principios, por qué son importantes los derechos humanos. Ahora bien, quiero entrar en un tema para diferenciar ya los 2 bandos, lo que sería el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional. Obviamente yo lo que quiero dar es puntualmente cuáles son las principales diferencias de estas 2 posturas del derecho, para comprender la importancia y el papel que toma la argumentación jurídica. La primera diferencia está dada por el objeto de la interpretación. Para el Estado de Derecho legal era aplicar el derecho e interpretarlo. Eso decían, señores, los códigos no dejan nada al arbitrio, está todo ahí previsto, no se discute y nada está sobre la ley. El objeto de la argumentación sobre un problema jurídico concreto, ¿qué pasa? Se va a identificar el derecho, pero obviamente vamos a tener más herramientas para poder mejorar la explicación o el desentrañamiento de un problema jurídico, utilizando otras fuentes del derecho, obviamente los derechos humanos.
y aplicar el derecho es lisa y llanamente descubrirlo. Otra diferencia es con respecto al saber jurídico interpretativo. Retomamos que la forma de enseñar el derecho, el Estado de Derecho Legal era un sistema memorístico, era acrítico, no se debatían los casos, simplemente se tenía que repetir como un logro el contenido de la ley, de los códigos, era muy teórico, y en el Estado de Derecho Constitucional, obviamente, acá toma trascendencia de que el medio de enseñanza es por medio de la práctica, por medio del método del caso, donde toman relevancia la aplicación de los principios, los valores, los derechos humanos, el contenido moral y ético, donde obviamente se tienen más elementos para desentrañar el contenido de una ley o de cualquier norma que esté vigente. Otra diferencia puntual es el enclave civilista del derecho al Estado legal, donde obviamente el Código Civil era la fuente de todo, fuera de ello era como que todo no tenía relevancia. En el Estado de Derecho Constitucional, el enclave constitucional, donde ya la jurisprudencia constitucional, los precedentes constitucionales, sobre todo los fallos de los más altos tribunales, tienen relevancia. Otra diferencia puntual muy importante es que en el Estado de Derecho legal se resolvían los casos fáciles. Los problemas fácticos eran confinados al derecho. O sea, si la cuestión que se quería discutir no estaba en el derecho, directamente no había caso. Y se hacía una diferenciación tajante entre los hechos y el derecho. Los casos en la argumentación jurídica, la argumentación es diferente porque resolvemos casos difíciles sobre cuestiones de hecho, pruebas sobre la interpretación de la ley, sobre el derecho, sobre la prueba en sí. La verdad es condición de justicia, esto es lo que nos enseñaba Michele Tarufo, obviamente no la verdad en sentido absoluto, sino la preponderancia de la verdad. Como plantearles a ustedes tomarían un caso injusto, ustedes harían un juicio por despido donde yo sé de antemano que la persona no trabajó y invento una relación laboral, intercambio telegráfico y pongo 2 o 3 testigos para obtener una sentencia. Eso es lo que cuestionaba Tarufo y se los paso a ustedes como para tener un análisis ético de que si tomo un caso justo o injusto, es para pensarlo y repensarlo, ¿bien? Las cuestiones de hecho y de derecho se interrelacionan. Obviamente cuando nosotros vamos relatando los hechos en la demanda, vamos mezclando cuestiones de hecho y de derecho, ¿bien? Y obviamente existe lo que puntualmente hablamos de las pruebas científicas que nos van a aportar elementos para esclarecer las cuestiones que necesitan una explicación fuera de lo jurídico. Otra diferencia importante en el Estado de Derecho legal, se prescinde de la ética, que no tiene nada que ver con el derecho. La moral y la ética se tratan de 2 elementos contaminantes, coincidente con la postura positivista. En el Estado de Derecho constitucional sí que la ética judicial tiene relevancia en el argumentador, o sea, el tema de los deberes éticos, cumplimientos de la ética es importante para el abogado y los jueces, ¿bien? En el Estado de Derecho legal existe sinonimia entre la ley y el derecho. En el Estado de Derecho constitucional se rompe esta sinonimia, ¿bien? Otra diferencia que es importante es que en el Estado de Derecho legal el derecho está en las normas o en las reglas. En el Estado de Derecho constitucional el derecho también se refleja en principios y valores, ¿bien? En cuanto a las teorías de las fuentes del derecho, el Estado de Derecho legal se podría caracterizar con los siguientes elementos. Era jerárquica, porque existía una pirámide de una ley más importante como la Constitución, y jerárquicamente las inferiores hasta llegar a los contratos individuales. Era mínima esa fuente porque obviamente se identificaba la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Era exhaustiva como una nómina cerrada, como consecuencia de la anterior. Era estatista porque esas fuentes eran dictadas por el Estado y era de aplicación general. A diferencia que en el Estado de Derecho legal existe el desbordamiento de las fuentes donde vamos a tener más elementos para consulta. Esta idea la da el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna cuando enumera las normas supralegales. En cuanto a los derechos humanos, otro punto importante, en el Estado de Derecho legal, la incorporación de los derechos humanos significaba puntualmente una concesión del Estado reconociendo la aplicación o normativización o positivización de los derechos humanos. En el Estado de Derecho constitucional es eficaz los derechos humanos donde están
en la cima de todas las normas. En el Estado de Derecho Legal, la Constitución era un programa político. En el Estado de Derecho Constitucional, la Constitución es una fuente más del derecho. En el Estado de Derecho Legal hay prevalencia del derecho civil. A diferencia del Estado de Derecho Constitucional, que está la publicización del derecho. En el Estado de Derecho Legal, en cuanto a la currícula del derecho, los planes de estudio fueron conformados para se enseñaba solamente la enseñanza de los códigos. En el Estado de Derecho Constitucional se abrieron los posgrados con la finalidad de tener conocimiento más profundo sobre las distintas áreas del derecho. Tengamos en cuenta que existen 5 campos de posgrados en derecho: lo que es diplomatura, lo que es especialización, lo que es maestría, lo que es doctorado y lo que es postdoctorado. ¿Cuál es la diferencia entre estos 5 tipos de posgrado? La diplomatura tiene una duración entre 3 y 4 meses, se dan contenidos mínimos y trata temas específicos, y para aprobarlo se requiere un trabajo final. La especialización es un posgrado que dura 2 años, que analiza el contenido a fondo de determinados contenidos del derecho, y para aprobarlo se requiere un trabajo final. La maestría también tiene una duración de 2 años, requiere otro tipo de aprendizaje, se aprueba con una tesis que debe ser defendida ante un tribunal. El doctorado, si bien tiene poco tiempo de cursada, pero sí un gran tiempo de investigación, donde se defiende una tesis sobre un tema especial adelante un jurado, y el postdoctorado es una mejora de un doctorado. Esa es la idea que quiero que se lleven de estas 2 posiciones. En el Estado de Derecho Legal, la enseñanza del derecho era dogmática. En el Estado de Derecho Constitucional, la enseñanza del aprendizaje del derecho es crítica, donde uno puede opinar, intercambiar ideas, analizar fallos, donde permite el cuestionamiento de aquellas cuestiones del derecho que necesitan ser criticadas. Después, en cuanto a los métodos interpretativos, obviamente en el Estado de Derecho Legal se remitía a la lectura gramatical puntual de lo que decía la ley. En el Estado de Derecho Constitucional tenemos los argumentos, que ahora lo vamos a hablar. La idoneidad para ser juez en el Estado de Derecho Legal solamente se requería el conocimiento del derecho, de la ley o del campo del derecho específico. En el Estado de Derecho Constitucional se requiere la idoneidad técnica jurídica, la gerencial, la ética y la psicofísica. Tengan en cuenta esto. Y para cerrar, la última gran diferencia que existe entre las 2 posturas es que el Estado de Derecho Legal adhiere a una teoría positivista, y el Estado de Derecho Constitucional adhiere a una teoría no positivista, donde abarca más conocimientos. Ahora vamos a la tercera parte, que es el uso del lenguaje. Por una cuestión obvia, que para argumentar el lenguaje es la forma de comunicación, ya sea cómo escribo, cómo lo explico, cómo trato de convencer al juez, cómo describo los hechos, cómo aplico el derecho, cómo incorporo la jurisprudencia. Y el primer uso del lenguaje es comunicar, que se realiza mediante una formación y una afirmación. Cuando relato el actor ingresó tal día, de tal año a la empresa, cuando describo un accidente de trabajo, cuando describo cuál fue la conducta del trabajador que causó la injuria que hace insostenible el mantenimiento de la relación laboral. Entonces, ahí el lenguaje sirve para comunicar ideas. Y esto, la Comisión Modernizadora, cuando en el 2011 se habló sobre el lenguaje jurídico, si los científicos pueden explicar en términos sencillos la teoría de la regeneración celular o cualquier otra teoría de la física cuántica en un párrafo o en una hoja, con más razón nosotros los abogados podemos explicar en una carilla cuáles fueron los hechos del reclamo. Y no necesitamos escribir hojas y hojas, sino explicar sucintamente cómo fueron los hechos. Por eso es importante el trabajo de reescrituras de fallos, reescrituras de demandas, reescrituras de apelaciones, que es un trabajo muy importante para mejorar, resumir y perfeccionar y mejorar la escritura y la explicación de los hechos. Porque acá hay otra cosa.
En el tema de la argumentación, lo que es importante y basal es el tema del relato de los hechos, la explicación de los hechos, de cómo fundamento esos hechos para probarlos. Y esto se vincula, bueno, con otro tema que se relaciona con la argumentación jurídica, es el razonamiento probatorio, que, bueno, es otro campo de estudio, pero que sí tiene injerencia directa sobre algo que es nuevo y que nosotros no lo estamos trabajando o que se hace recién tímidamente, se está empezando a hablar de estos temas. ¿Cuál es el uso del lenguaje? Como dijimos, comunicar. La calidad de la narración de mi demanda, ¿de qué depende? Del correcto uso del lenguaje. ¿Por qué? Una historia mal relatada, donde está salpicada de errores de ortografía, de sintaxis, es imposible de entender. Cuando a veces nos notifica una demanda y no entendemos de qué se trata el reclamo, ¿bien? Donde tenemos que interpretar o a veces hacer magia para poder entender. Esto ocurre cuando los hechos no se encuentran bien relatados, explicados en la demanda, ¿bien? Imposible entender lo que se está tratando de leer, ¿eh? Y obviamente que esto se traduce en un obstáculo, en una dificultad para comprender puntualmente lo que quiero sacar en limpio. Y acá nos vamos a un tema que es el lenguaje claro, ¿eh? Que hoy en día es una herramienta argumentativa de fuste, de importancia y poderosa para el abogado laboralista, de cualquier fuero, pero sobre todo nosotros, los laboralistas, porque tenemos que explicar hechos, explicar la injuria, el que contesta la demanda, defenderse, explicar su posición. ¿Qué es el lenguaje claro? Aneta Chick en el 2010 sostuvo lo siguiente, que una comunicación está en lenguaje claro si su estilo, su estructura y su diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, entiende lo que encuentra y usa esa información. O sea que acá estamos hablando del estilo, la estructura, el diseño, para poder hacer tres cosas: encontrar lo que necesito, entender lo que encuentro y usar esa información. Vean cómo este concepto nos da todas las herramientas, o por lo menos las ideas generales de cómo empezar a aumentar o redactar una demanda, contestar un telegrama, hacer un alegato, contestar un recurso, contestar agravios, ¿bien? ¿Y qué es la legalidad de un texto? Es la aptitud para ser leído y comprendido. Eso es fundamental. Y esto también es un arma poderosa en la argumentación jurídica, de explicar concretamente. Por eso el lenguaje como arma comunicativa es de vital importancia para poder lograr ese fin, que es comunicar correctamente mi posición, mi tesis, mi postura, y sobre todo también cuando tengo que rebatir y refutar la del contrario. Cuando hablo también de lenguaje, estoy empleando un discurso, una forma de narrar. ¿Cómo tiene que ser ese discurso? Tiene que ser adecuado, ¿eh? O sea, yo en el texto tengo que utilizar distintas variantes que están en la lingüística que impone el idioma. Respetar sujeto, verbo y predicado, por ejemplo. Tiene que ser coherente lo que explico, ¿eh? Tiene que ser mediante el encadenamiento correcto de diferentes conceptos. Y la cohesión es que el texto o la propiedad del texto esté ligado por distintos conectores, ¿bien? Esos serían los tres elementos del discurso: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Y ahora entrar un tema ya más práctico, ¿cuáles son los problemas actuales del lenguaje utilizados por los operadores jurídicos que impiden hacer una correcta argumentación sobre los textos o sobre los escritos o presentaciones que hacemos? Primero, sin lugar a duda, en la formación en las carreras de grado. ¿Por qué? No se enseña el análisis de texto, ni el tema de escritura, la lectocomprensión. No se enseñan a leer fallos, ¿eh? Directamente lo recibimos como barricada cuando ya estamos en procesal, y en realidad son materias elementales de primer año. Existen vicios en el lenguaje con el uso de latinazgo, términos arcaicos, abuso de tecnicismo jurídico cuando es innecesario. El exceso de información, esto como por un vicio que tenemos de copiar y pegar modelos. Capaz que estamos explicando un accidente en la amputación de una mano y nos quedó pegado partes de un texto de una enfermedad, accidente de una columna. Entonces esos son los vicios que hay que corregir también.
El uso incorrecto de los gerundios también es un error que incurrimos los abogados al comunicar y al argumentar. Errores y errores de ortografía en la semántica, en la sintaxis, en el uso del léxico, en la gramática. No se tiene en cuenta el auditorio. ¿A quién le escribo? ¿Para qué escribo? ¿Por qué escribo? ¿O por qué argumento? ¿Qué argumento? ¿Cómo argumento? Tiene que ver con esto. Otro error que cometemos es la extensión desmesurada de oraciones y párrafos. Escribimos, no respetamos ni los puntos ni las comas y se pierde la idea. Párrafos extensos, ustedes ven fallos o demandas donde no usan ni un punto, ni coma, ni punto y aparte, ni punto separado. Puntualmente existe eso. También hay un lenguaje parasitario, lo que se llama de legislador, lo que técnicamente se llama mala praxis legislativa. Esto, los que estamos litigando, lo hemos visto claramente en la ley 24.557, que es la ley que estuvo en el podio con más planteos de inconstitucionalidades por este tipo de problemas. La creencia de que escribir mucho es argumentar es otro error. La creencia que escribir difícil es argumentar es otro error. El uso de adverbios y calificaciones innecesarias. Hoy en día a veces me pasan material de los juzgados donde los abogados más jóvenes son los que critican con crudeza y ya en forma desparpajada al colega contrario y al mismo magistrado. Alusión a cuestiones personales. Es innecesario como para argumentar. Yo lo que trato es de demostrar un hecho. La cita de fallos que no guardan relación con lo planteado o lo resuelto. Cometemos un error de que nos metemos en las páginas buscando fallos con el tesauro, ponemos despido discriminatorio, nos salen 40 fallos y anotamos los 40 fallos. El resumen cuando obviamente 2 o 3 coinciden con los hechos. Y es un error también de técnica y de técnica de argumentación. Y la pésima estética en las presentaciones, donde no hay títulos ni subtítulos, no hay separación entre párrafo y párrafo. Y esto hace de que la argumentación sea mala. ¿Cuáles son las razones para proferir el lenguaje claro que obviamente trae como consecuencia una mejor argumentación? Primero, permite comunicar mejor, en forma clara, precisa y contundente, ya sea un escrito o lo que presento, mi posición, mi tesis. Es una herramienta poderosa para argumentar el uso del correcto de la lengua, del lenguaje, porque estoy comunicando. Después, una demanda bien planteada, que sea ni muy larga ni muy corta, permite tener un impacto más preciso. Hay un mejor orden. Hay impacto, efectividad en el mensaje. No necesito escribir 50 hojas. Una demanda bien planteada, 2 o 3 caricias de hechos, como mucho, vale. En cuanto a la doctrina y jurisprudencia, no necesito hacer un resumen del Tratado de Ackermann, solamente la parte que a mí me sirve para fundamentar el problema que estoy planteando. Si es un despido discriminatorio, si es un tema de un accidente, que ahí tiene que ver con las normas de argumento que vamos a entrar. Se localiza mejor la información, hay reducción de tiempos, y obviamente genera confianza todo esto. ¿Cómo tiene que ser en este sentido el diseño y contenido de los textos? Bueno, en cuanto al diseño, es importante que facilita la argumentación y la comunicabilidad de lo que estamos escribiendo, usar una fuente y un cuerpo de letra fácil de leer. Una fuente Times New Roman, Arial, Bookmark, All Style, por ejemplo. Dejar espacios, sangrías y entre párrafo y párrafo que se note la diferencia de ideas. Evitar grandes bloques de texto. Recurrir a títulos y subtítulos, puntualmente es fundamental, una buena forma de corregir y de argumentar, que es explicar correctamente y claramente. Otras herramientas que se están utilizando son utilizar listas, gráficos, tablas, Excel, para poder explicar, comparar, hacer comparaciones. En cuanto al contenido, no dar por hecho que el lector conoce el tema. Si yo sé que el juez puede conocer sobre el deporte, obviamente le voy a explicar sobre determinadas normas de deporte. A modo de ejemplo, omitir lo irrelevante, usar un vocabulario que el lector conozca. Bien, cuando exista un sinónimo más general, definir el lexismo con una nota al pie. Una muy buena forma de argumentar es utilizar ejemplos, es una forma de clarificar y visualizar la idea que yo estoy proponiendo. Y acá les voy a dar algunas propuestas de solución para este problema que tenemos en la comunicación del lenguaje, que esta forma y estos errores que incurrimos hace que la argumentación sea pésima.
una de las primeras cuestiones es concientizar el tema en los distintos estamentos de este problema, ya sea en colegios de abogados, en universidades, en asociaciones, consejo de la magistratura, escuelas judiciales, obviamente, usar frases cortas, oraciones de no más de 30 a 35 palabras, ¿bien? Respetar el orden de sujeto, verbo, predicado, como en la primaria, huir de frases subordinadas y la voz pasiva, bueno, limitar a 30 a 35 palabras por oración y a 10 líneas por párrafo, utilizar una idea por párrafo, ser claro y preciso en la descripción de los hechos, ¿bien? La forma cronológica, obviamente la demanda fundamental. El texto debe presentar un esquema, lo que sería un esquema ordenado y coherente, ¿bien? Y esto tiene que ver con el orden cronológico, evitar repeticiones, muletillas, sustituir los verbos ser y estar, estaba siendo penalizado, bueno, es un error, un vicio que cometemos los abogados. La concisión y cortesía es fundamental, lo que veníamos hablando. No usar términos discriminatorios en el lenguaje. Aclarar los términos técnicos, por ejemplo, en una nota al pie, si no se puede explicar en el mismo texto. Utilización de tablas, gráficos, los que le dije. La forma de practicar la reescritura de fallos, reescrituras de demandas, hacer resúmenes, que permite mejorar la técnica, puntualmente en esto, incluir diagramas o esquemas argumentativos. La cuarta parte, así yo voy terminando. Me quedan 10 minutitos más, 15 como máximo para no cansarlos y de la idea de esta charla. Las nóminas de argumentos. ¿Qué son las nóminas de argumentos? Se trata lisa y llanamente de las herramientas que ustedes van a utilizar al momento de hacer su discurso. Y cuando hablo de discurso, ustedes cuando arman una demanda, no solamente van a relatar los hechos, sino que van a tener herramientas accesorias. Van a necesitar obviamente la prueba, pero para argumentar lo que ustedes están escribiendo van a necesitar jurisprudencia aplicable al caso. El uso de doctrina específica para aclarar algún tema en especial. El derecho comparado. El análisis de principios, el análisis de conceptos. Y son todas las herramientas que ustedes van a utilizar cuando van a analizar, van a realizar una demanda, contestar una demanda, presentar un alegato, contestar un recurso, hacer una apelación. ¿Qué serían? Materiales disponibles para el juez, para el jurista, para el abogado, que en el derecho vigente constituyen los argumentos o las razones, que van a soportar las decisiones o las respuestas racionales. Nóminas de argumentos. Yo voy a señalar, Rodolfo Vigo señala 27 nóminas de argumentos, pero yo voy a nombrar las que usualmente utilizamos a los abogados laboralistas. La primera nómina de argumento que utilizamos los abogados que litigamos, y puntualmente porque obviamente me estoy refiriendo a los colegas que estamos en el pie de cañón, el autoritativo normativo. Es en el momento que yo invoco la norma y la señalo en el texto de la demanda. Al actor le corresponde percibir la indemnización por despido prescrito en el artículo 245 del LST, o el artículo 231, 232, 233 en concepto de liquidación final, vacaciones, ¿bien? Identifican la norma. No necesitan ser probadas. También utilizan la norma, lo que se llama nómina de argumento principialista o de principio. En justificar la invocación de un principio, ¿bien? Nosotros generalmente siempre utilizamos principios en los fundamentos de nuestra demanda, ya sea para reforzar las cuestiones del derecho protectorio por el indubio properario. Cuando analizamos puntualmente la selección o elegimos la norma más beneficiosa, cuando analizamos el principio de irrenunciabilidad, de indemnidad, de no discriminación, el principio de progresividad, facilitación de la prueba, son todos principios y normas que nosotros utilizamos como nómina de argumento para respaldar nuestra posición, si somos partidora. También el axiológico moral, que es un desprendimiento del anterior, es cuando nosotros utilizamos principios de contenido moral, como la igualdad, la prohibición de no discriminar, para asegurar la igualdad de trato, eso puntualmente. Por ejemplo, en el estatuto del juez iberoamericano se refiere al principio de equidad que está estipulado en el artículo 43, que yo acá me anoté, que se indica a los jueces que tengan siempre presente el trasfondo humano. Eso en el momento
de dictar sentencia. Y en el derecho laboral se tiene muy en cuenta al trabajador como sujeto de preferente tutela, consagrado en nuestro artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. La otra nómina de argumento es la lingüística, cuando necesitamos respaldar un enunciado y explicar su contenido. Pero obviamente acá se refiere al uso del lenguaje, cuando correctamente nosotros nos referimos a la semántica, a la sintáctica, a la pragmática, a la forma de escribir, de explicar los contenidos, explicar los significados, dar definiciones puntualmente. Pero también es cuando analizamos conceptos que están, por ejemplo, en otro idioma o que necesite alguna explicación complementaria, como puede ser, no sé, el significado de trabajo decente o condiciones seguras de trabajo, o cuando utilizo palabras o términos en lengua extranjera como de safe working condition o work safety sobre materia de prevención. También el argumento lingüístico va a tener otros elementos como va a tener un lenguaje científico no jurídico, hay un lenguaje juridizado, un lenguaje jurídico no juridizado. Vamos a tener distintos tipos de formas de analizar los temas lingüísticos, que obviamente no los quiero aburrir con este punto, pero puntualmente es lo que le dije en el minuto anterior. Bueno, la nómina de argumento doctrinario es fundamental. Ustedes utilizan mucha doctrina de autores especializados sobre un determinado tema que ustedes necesitan reforzar su posición. Si ustedes están haciendo un tema de accidente o de enfermedad profesional, van a citar a Schick, a Toselli, a autores destacados en materia de prevención y de riesgos, para reforzar, apuntalar y potenciar la postura que ustedes están llevando a cabo. Bien. El jurisprudencial es otra nómina de argumentos que ustedes utilizan para respaldar su posición, su tesis, su posición en el pleito. Pero ¿cuál es la nota acá? No utilizar cualquier tipo de jurisprudencia o cualquier utilización de lo que se llama el tesauro. Por ejemplo, voy a tratar de ubicar, si estoy litigando en Capital Federal, de ubicar fallos de Cámara o de la Corte. Pero además que tenga la característica de que los hechos que resuelven esos temas sean aplicables al caso que yo estoy analizando. Porque muchas veces lo que le dije minutos atrás, pongo el tesauro y empiezo a anotar fallos que no tienen ni pie ni cabeza. Tampoco voy a utilizar un argumento débil utilizando el voto disidente de un juez de un tribunal donde el diablo perdió el poncho y que obviamente no tiene una fuerza argumentativa. Por eso es importante que esos argumentos tengan fuerza en cuanto de una instancia superior, de que sea aplicable al caso y de que sea de alguna manera dominante y determinante sobre un tema que se esté analizando. También como nómina de argumento, lo que se llama el sociológico, cuando estoy explicando un momento, un contexto, como por ejemplo se puede dar en el caso de discriminación en perspectiva de género. Otra nómina es el comparativo, cuando yo puedo respaldar mi posición o mi tesis en una demanda con lo que puede decir la opinión consultiva o lo que puede decir un fallo de un tribunal extranjero, del tribunal europeo, por ejemplo. Otra nómina es el histórico, cuando explico, por ejemplo, la antesala de cómo se sancionó, no sé, la ley de contrato de trabajo y explico un determinado instituto de cómo fue su desarrollo, que me sirve también para contemplarlo y explicarlo. El científico no jurídico, obviamente ustedes van a necesitar de elementos no jurídicos para resolver un tema, ya sea una pericia técnica para ver las condiciones de ambiente y de trabajo de una fábrica, la pericia contable para determinar los montos y rubros de una liquidación, si tiene los libros, si no tiene los libros, si fue correctamente registrado o no, la pericia médica que va a dar un porcentaje de incapacidad, la relación de causalidad o concausalidad entre los hechos del accidente y las consecuencias. Me van a brindar datos que me va a permitir reforzar, apuntalar y mejorar mi discurso y mi posición. Bien. La otra nómina es la que utilizamos, es la empírica probatorio fáctico, que se refiere al material acumulado y probado en el expediente, que también se valora en la sentencia. O sea que el juez, para dictar sentencia, va a resolver sobre un tema sobre los hechos que fueron probados y no probados.
se probó la discriminación, se probó la injuria, se probó que el trabajador hacía horas extra, se probó la relación laboral, se probó la jornada completa del trabajador, existe responsabilidad solidaria de las empresas. Bueno, son todas esas cuestiones que se van a tener presente en el debate judicial. También hay otra nómina de argumentos que es el conceptual o definicional, que es una variante del lingüístico, donde determinados conceptos, términos necesitan ser explicados, necesitan ser ejemplificados, ya sea para establecer qué es una persona en situación de vulnerabilidad, cuándo existe discriminación, cuándo es positiva, cuándo es pasiva. Bueno, hay determinados conceptos que necesitan una explicación para que el juez entienda de qué se está hablando y de mejorar la explicación, de reforzar mi tesis también. Y existe el argumento retórico, como hemos hablado de la retórica, ¿no? La capacidad para convencer con un discurso más largo, eso donde el conocimiento me apoyo sobre la fuerza de la prueba que he producido, donde se tiene en cuenta el argumentador, que soy yo, el abogado o el otro abogado, el tema que estoy discutiendo sobre lo que es mi tesis o mi hipótesis, y el auditorio, que sería el destinatario de esa información, que sería el juez en el caso de que yo inicie una demanda. Y por último, la parte quinta son los consejos para argumentar. Como síntesis de todo lo hablado, podemos decir de que la argumentación es un arma poderosa para el abogado que litiga, independientemente de dónde litigue, independientemente si patrocina a un trabajador, empresa, ART, sindicato o una persona física, la argumentación permite comunicar en forma clara mi idea, mi tesis, mi posición. La finalidad es convencer, la finalidad es aportar información relevante, verdadera y certera. Acotar que la mejor forma de argumentar es utilizar un lenguaje correcto, sencillo, claro. Que la mejor forma de argumentar es teniendo más información, más datos sobre la base de la función del abogado que litiga, que es indagar, obtener información. Cuando más preguntas hagan, más información voy a tener. Por eso recuerden de preguntar qué, cómo, quién, dónde, cuándo, para qué, por qué, la famosa estrella de preguntas, de repreguntas, y así les va a permitir, cuando más datos tengan, mejor van a explicar lo que ustedes quieren probar, de analizar el caso, de tener la posibilidad de analizar si toman o no el caso, si es un caso judicial o no, si es un caso que merece ser si conviene litigar o no. De ahí está la cuestión de indagar usted, que es importante para avanzar o no en el inicio de un juicio. En cuanto al lenguaje, también la importancia de empezar a analizar y a estudiar la forma de escribir mejor. Es un entrenamiento, es un ejercicio. Y también utilizar esta nómina de argumentos para reforzar todo lo que ustedes quieren demostrar y probar. ¿Cuáles son los consejos para argumentar? Algo ya habíamos visto de cómo escribir, cuál es la extensión, pero me voy a ir a consejos complementarios. En primer lugar, no se puede argumentar bien jurídicamente sin buen conocimiento del derecho. Si yo no conozco el derecho, obviamente, por más que sea un gran escritor en prosa, en literatura, obviamente no voy a argumentar bien porque desconozco el derecho. No argumento bien por decir muchas veces lo mismo. Reitero, escribir mucho no es argumentar. Tengo que conocer el auditorio. Cuando hablo de auditorio, si estoy litigando en provincia, saber bien cuál es la doctrina aplicable, cuál es el criterio de la Suprema Corte para encarar o no un determinado reclamo. Bien. Conocer mi propio caso, conocer el caso del adversario. Por eso es importante estudiar la causa. Muchas veces por falta de tiempo vamos hacia las apuradas a la audiencia sin leer el expediente y hacemos 2 o 3 preguntas, después nos agarramos la cabeza de decir, uy, me olvidé de preguntar esto, lo otro, qué mal planteé esto, tenía que haber preguntado lo otro. Entonces, muchas veces el tema de tomarse el caso, el tiempo para preparar el caso y estudiar el caso, formular preguntas. Una buena técnica para poder argumentar es formular preguntas, para evitar caer en la trampa de las preguntas indicativas.
que es un error que cometemos los abogados. Esto también es un ejercicio de argumentar bien, empezar a saber a preguntar, se practica anotando, leyendo la demanda, leyendo la contestación de demanda, y esto nos permite una buena técnica para poder preguntar y repreguntar, que forma parte también de una técnica argumentativa. Siempre voy a poner mi argumento más fuerte al inicio, porque al final, si lo explico al final, los jueces no lo van a tener en cuenta al momento que están pensando. Hacer un sumario breve, presentar mi caso en forma positiva y no negando la posición del contrario. Regla de oro, argumento más fuerte arriba, el primero, el más contundente, el que tengo que hacer impacto, ¿bien? Si es posible, refutar los argumentos obvios del contrario, cuando encuentro contradicciones. Obviamente que estos son temas para tratar en razonamiento probatorio y cuando hablemos de las falacias. Chequear lo que se llama check your authorities. Chequear que no haya cambiado el precedente o determinada corriente jurisprudencial sobre determinados temas que se estén discutiendo, sobre despido discriminatorio, sobre la prueba, sobre algún fallo nuevo que cambia el sentido de cómo pueden fallar los jueces, ¿bien? Exponer los hechos sin calificar o descalificar a la contraria. Nunca exagerar la defensa en nuestro caso. Y la regla de honestidad y sinceridad que postulaba Robert Alexi. Y como último, apelar al sentido común. ¿Qué quiero dejar como desde lo visto como hoy? Que si bien traté de poner en 1 hora y cuarto todas estas ideas, a mí me interesaba por lo menos que sepan por qué es importante argumentar, para qué sirve argumentar, por qué es importante en el derecho del trabajo y en otras ramas del derecho argumentar para exponer de la mejor manera mi posición, sin escribir tanto, sin escribir de más, sin escribir cosas innecesarias, que existe una relación interna entre el lenguaje y lo que escribimos, y sobre todo conocer bien el derecho. Obviamente que hay temas que necesitan también, que vienen pegados con esto, que es el razonamiento probatorio y el tema de falacias, que es un tema que realmente sería interesante en algún momento poder conversarlo, pero sobre todas las cosas de transmitirles estas pequeñas ideas de lo que es la importancia de la argumentación jurídica, para qué argumentamos, por qué argumentamos, quién argumenta y para quién argumentamos. Así que simplemente era transmitirles esas ideas. Así que muchas gracias por la presencia, por estar presentes en este encuentro. José, impecable, impresionante todos los datos que nos aportaste. Nosotros que estamos en el derecho laboral, estamos siempre haciendo las demandas y haciendo contestaciones. Ahí está la doctora Rosalía Romero, una amiga de la casa, también mandándote aplausos. Una cosa que siempre trae dudas o complicaciones es la explicación de los hechos y dónde intercalar el intercambio telegráfico, que puede quedar desordenado cuando hay varios codemandados y las cartas se cruzaron y vos hablabas del orden cronológico. ¿Qué tips tenés ahí para ordenar eso? Bueno, es uno de los grandes temas que, por ejemplo, cuando tenemos 2 o 3 codemandados y tenemos una infinidad de intercambio telegráfico. La experiencia me dice de que copiar el texto telegráfico completo hasta es fatigante y cansador. Yo como técnica, ¿qué es lo que propuse? Si bien respetar el orden cronológico, también respetar cómo enviar el telegrama. Por ejemplo, hace poquito hice una demanda donde había 36 telegramas y carta documento. Sí. Entonces los enumeré. Primer telegrama de intimación, número tanto. Me remito, total la prueba está acompañada. Digitalizada. Respuesta del empleador, niega la relación laboral. Bien. Eso es lo que hice como una técnica para no cansar, porque el juez tiene que leer la demanda y lo peor que le puede hacer al juez es fatigarlo. Y el tema de la cronología es una técnica que sí, sobre todo no voy a empezar por decir, bueno, lo despidieron tal día y empiezo a comentar la fecha de inicio de la relación laboral al final. Claro. Sino que la cronología es para poner en estado. Y esto se coincide con lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Puntualmente se trata de eso. Otras técnicas tenés en separar intercambio telegráfico con empresa, intercambio telegráfico con empresa B.
pero lo podés ir intercalando cuando vos vas respetando los títulos y los subtítulos. Si vos respetás títulos y subtítulos va a quedar más claro. Perfecto. Esa sería una idea, ¿no? Gracias. Ahí le doy la palabra a la doctora Marta Inés, que estaba con la mano levantada. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? Perfecto. De los tramos, ¿qué tal, José? ¿Cómo andás? Un gusto estar con todos. Hola, ¿cómo andas, Marta? Bien, bien, bien. Estamos acá, estamos bien. Eh, Mencionaste entre muchos datos, de mucha data que pusiste sobre la mesa, el tema de las demandas con hechos confusos y eso. Y me pareció oportuno subrayar el hecho de que tenemos un artículo 65 en nuestra ley procedimental que prevé esto y que a veces no se usa con la rigurosidad que debiera. Y eso endereza y evita muchos problemas. Los hechos tienen que ser claros, dice, los hechos expuestos sucintamente, ¿no? En forma clara. Y hago referencia acá a demandas que han llegado de 130 hojas, hojas, no páginas, hojas, o contestaciones de demanda de 145 páginas, hojas, con citas, con neritas, con llamadas. Eran prácticamente un libro digno de llevarlo a una editorial. Y la verdad que en el fárrago de descripciones, que son colaterales en su mayoría, porque la esencia era un 20% de eso, tanto en un caso como en el otro, se pierde la esencia de los hechos, la descripción de los hechos y de las argumentaciones que cada parte pretende esgrimir en cada uno de sus escritos. Me parece que hay que hacer un uso más intenso del artículo 65 que se le aplica no solamente a la actora, sino también a la demandada en su contestación de demanda. Era aportar eso nomás. Muchas Y gracias. muchas gracias. No, ahí lo que quería contestar en 2 líneas es lo siguiente. Muchos de los abogados cometen el error de copiar el voto entero de un vocal de cámara o magistrado de la corte, cuando vos en realidad tenés que mencionar la parte que es alusiva a lo que vos estás redactando. El Jura Curienov, el juez conoce el derecho. Yo al juez no le voy a comentar todo. El juez, si yo le cito correctamente el fallo, la parte pertinente, obviamente voy a tener demandas más cortas, ya sea en cualquier tipo de reclamo. No necesito hacer un resumen de un libro, sino simplemente de aportar la idea. Por eso estoy hablando de la precisión, de la contundencia y que el mensaje concreto es el que más impacto genera. Sí, todo esto con el uso de la computadora se ha extendido. Antes, cuando se escribía a máquina de escribir, yo he visto demandas en 3 carillas y el objetivo se cumplía. Pero bueno, hoy con todas las inconstitucionalidades, con todas las cosas que hay en una demanda de accidente, es largo en serio. Después también habías dicho la forma de narrar, ¿no? ¿Cuántas veces uno se encuentra en una demanda en primera persona, en tercera persona? Después no se entiende si habla, quién habla. Bueno, ahí, obviamente por falta de tiempo, generalmente existe una forma de narrar. Respetar el tema de las personas. Si está el actor por derecho propio, redacto, bueno, ingresé, me desempeñé, fui despedido. El tema también de los tiempos verbales. En una oración no viene a utilizar presente, después futuro, sino respetar el tema de la coherencia verbal, que eso forma parte también de la lingüística y de un campo más avanzado del tema del lenguaje claro, que bueno, que hoy el tiempo no daba como para meterlo, pero sí mencionarlo. Pero es el tema de práctica. Una de las prácticas que yo hago, por ejemplo, con los alumnos de grado y posgrado, es que, por ejemplo, un fallo de 30 hojas me lo hagan en 5, o por lo menos que me expliquen de qué se trata. Y tener resultados interesantes, porque saben acotar bien explícitamente. Y encontrás en muchos fallos comentarios innecesarios, fallos que no tienen relación con lo que se está discutiendo. Entonces, es un buen ejercicio para ir limpiando y es una buena ejercitación como para mejorar la redacción. Sobre todo, reescritura de fallos, de demanda, de alegatos, y perfecciona mucho la técnica y la escritura, ¿no? Obviamente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale, no sé si querés hacer alguna pregunta, algo.
No, primero que nada, la verdad, impresionante, doctor, honestamente, toda la exposición súper claro. Yo, mientras que estaba discurriendo, pensaba en las herramientas que hoy por hoy la inteligencia artificial por ahí nos puede brindar y en las recomendaciones que usted puede hacer en relación a su uso, en especial lo que es mi metida en AF, dirigido hacia los noveles, ¿no? O sea, qué herramientas usted puede recomendar en ese sentido y cuáles evitar. A ver, el tema de la inteligencia artificial ser una demanda es, no sé, como darle cocaína a un cocainómano que está... yo no lo utilizaría. Sí lo utilizaría, por ejemplo, que me ayude a hacer cuadros o dibujos, pero la inteligencia artificial tiene otras finalidades. Lo que sí me puede ayudar la inteligencia artificial es, por ejemplo, el tema de corregir temas de ortografía. Por ejemplo, en Prometea, en el Ministerio Público Fiscal, el tema de la inteligencia artificial sí tiene como herramienta resolver ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, la ordenación de los párrafos, que con la inteligencia artificial te ordena el texto de separar párrafo por párrafo, establecer sangría, resaltar los títulos y subtítulos, que te ayude a mejorar las cuestiones de ortografía. Para eso sí, yo soy de la idea de la creación de la demanda. Obviamente utilizás modelos, pero siempre tratar de determinadas herramientas, utilizarlas correctamente. La inteligencia artificial para eso, pero no me va a servir para reemplazar la transcripción de un telegrama o para buscar analizar la responsabilidad solidaria en el fundamento jurídico del litigio. O sea, la herramienta va a tener otro tipo de aplicaciones. Esa es lo que puntualmente serviría. Correcciones la formal sí, errores de ortografía, organización de los textos, títulos, subtítulos, espacios de párrafos, para eso. Contar palabras, para eso sí. Buenísimo. Ahí están saludando a la doctora Romero. Bueno, Doc, Gracias. quedamos pendientes de la próxima charla. No, yo simplemente agradecerles a quienes han participado, se han interesado. Es una parte del derecho que es muy importante desarrollarla, explicarla, de que es un nicho que generalmente tímidamente está asomando, tímidamente se están poniendo como materia en materias de grado. Sí sería interesante, es una idea mía y coincido con muchos colegas, de colocar el tema de la argumentación jurídica dentro de los posgrados. Por ejemplo, en la maestría de Derecho Laboral en la Austral tenemos en la parte de razonamiento probatorio específicamente y de argumentación jurídica dentro del derecho procesal profundizado, que tiene que ver con todo esto, la práctica de mejorar las demandas. Y esto es una práctica, es un entrenamiento. Y sobre todo facilita la tarea de los jueces, que tienen que leer, revisar, y una demanda corta, sencilla, explícita, va a ser más fácil de explicarle los hechos. Y las liquidaciones. Está habiendo fallo en la parte pertinente. Las liquidaciones llegan de Y las liquidaciones también. Hago mucha demandada y me llegan. Ahí le cedo la palabra a Marta. Puedes habilitar el audio, Marta, cuando quieras. Me llegan demandas que yo hago demandada y no sé cuál es el monto reclamado. A veces está dividido, puesto en diferentes lugares, no hay una explicación, no hay un orden. Es terrible a veces. Marta. Mirá, Tarufo nos decía... Una anécdota, perdón. No, una cosita. Me acuerdo que tuvimos la suerte de tenerlo a Manuel Atienza y a Michele Tarufo en la maestría en forma personal allá en Santa Fe. Y ellos nos decían de que no necesitamos escribir mucho. ¿Por qué los científicos, los que les explicaba recién, en un párrafo me pueden explicar la teoría física cuántica o la teoría de la relatividad? ¿Cómo no puedo explicar en una hoja de qué se trata el juicio? Inclusive de qué se está debatiendo, cuál es la cuestión en que se están debatiendo.
Y la otra cuestión tenía que ver es que ellos explican de que siempre tengo que explicar lo que estoy proponiendo. En una liquidación que vos habías dicho, explicar por qué proviene cada rubro. El tema de las horas extras, otro tema. Generalmente muchos reclaman las horas extras, pero no explican ni la cantidad de horas, no utilizan un almanaque, no establece cuál es el valor hora normal, el valor hora al 50%, de hacer las liquidaciones mejor proyectadas. Por eso te decía el uso de herramientas accesorias, como podía ser el Excel, de utilizar cuadros explicativos, flujo de diagramas. Este dato, la justicia contravencional penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece flujos o diagramas de cómo te explica un fallo. Cuál fue la hipótesis, cuál fue el hecho controvertido, cuál fue el hecho probado, el no probado, la conclusión, la prueba utilizada y la sentencia. Y eso sería bueno aplicarlo para casos difíciles, no para todos, ¿bien? O como explicaba Tienza, de cómo resolver con los hechos y el derecho llegar a la conclusión. Y está bueno, ya en materia de razonamiento, pero sí está bueno para reforzar y potenciar la argumentación de un reclamo, por ejemplo, y mismo de los fallos. Perfecto. En cuanto a la longitud que mencionaba José, recuerdo en el práctico, el primer práctico que hicimos en la facultad, nos mandó a hacer un trabajo. Cuando hizo la devolución, en el caso mío dijo, su trabajo está perfecto, tal cual palabra, perfecto, impecable, excelente. Y me puso 9. Entonces mi curiosidad se despertó porque había exaltado tanto las bondades del trabajo que era lógico que yo le preguntara, bueno, si está tan perfecto, no debe estar tan perfecto, porque me puso 9. No, no, está perfecto en el contenido, pero le puse 9 porque es muy largo. Es muy largo. Y había funcionarios del Poder Judicial en ese curso que dijeron, si me llega una demanda tan larga como el trabajo que vos hiciste, ni siquiera la leo. Esto está prescripto, así que lo puedo decir tranquilamente. Ni siquiera la leo. Mi trabajo tenía creo que 25 hojas. Me hiciste acordar de un episodio de muchos años atrás. Gracias, Marta. Bueno, si nadie tiene más preguntas o nada para decir, Rosalía, ¿vos querés hablar? Ahí te habilito el audio si querés. No, solo agradecerle a José la charla que fue muy interesante de verdad y me gustaría grabarla para dársela a un letrado que tengo una demanda de 1500 hojas. Así que Doc, queda grabada y yo me ocupo de hacerle llegar el link. Queda cargada en el canal de YouTube. No, es un chiste porque yo se lo dije en persona y me dijo que, bueno, una demanda de este tenor asusta a la otra parte y que tiene su efecto también, ¿no? O sea, más allá de la argumentación y demás, que no era el interés del abogado, era asustar a la contraparte y bueno, de hecho la asustó, estamos negociando en millones de dólares. Pero desde la Cámara se está trabajando para pedir a los letrados, para organizar, no como la acordada de la Corte, sino pedir separar los hechos, ¿sí? Y luego todo el derecho y la jurisprudencia que se entremezclan. O sea, desde el punto de vista de los jueces, cuando recibimos demandas así tan largas que hay un montón, en primer lugar lo dejamos para el final, porque lleva un montón de tiempo, ¿sí? O sea, todo lo que es extenso dificulta y uno lo deja para otro momento. Y lo que hay demandas que uno ve, este abogado escribe claro, no mezcla los hechos, y respecto al intercambio telegráfico es fundamental al final poner lo más trascendente, ¿no? Además de enumerar, como dice José, pero esto es desde el punto de vista jurisdiccional, ¿no? Nosotros recibimos una demanda o una contestación de demanda que está clara, que está bien estructurada, y es un placer, y eso sale, ya se lee con cariño, y el resultado también va con cariño, entonces los quiero tirar, ¿no? O sea, una cosa va de la mano con la otra, está todo tan rebuscado, uno tiene que ver qué es lo que está reclamando, cómo, dónde lo dice, y todo se entremezcla y no favorece el reclamo, que por ahí está, es realmente muy atinente y nunca se va a rechazar una demanda ni por... Pero uno ya lo mira de otra manera, ¿no? Como cuando ustedes reciben una demanda
bien escrita, bien estructurada, les pasa exactamente lo mismo, a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, el lenguaje claro es importante. Yo soy de otra generación, entonces a veces se me escapa algún latinazgo, sepan disculpar, pero explico al costado qué significa, pero no por querer hacerlo rebuscado porque la sentencia la tiene que leer no solo el abogado, sino que la tiene que entender también el trabajador, el empleador, o sea, tiene que ser claro, el lenguaje claro, eso es lo que se impone hoy por hoy. Así que agradecida realmente y coincido en cada una de las sugerencias que has hecho, que son muy importantes, y es importante esto para los abogados y para nosotros también, porque también sí, las sentencias largas, pero quiero contarles que estoy sacando sentencias de 8 actores con 10 codemandados, con 23 reclamos, ¿sí? 23 pretensiones. Es imposible hacerla corta. Claro. ¿Sí? Porque si no, no hay una buena fundamentación. Nosotros también, ustedes quieren convencer, pero nosotros queremos fundamentar que la sentencia, la solución no sea arbitraria, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, entonces disculpen si reciben algo largo también, pero tiene que ver con cada caso es independiente, largo por largo no tiene sentido, pero ustedes intentan convencer y nosotros intentamos que reciban una sentencia fundada, ¿sí? Que no sea arbitraria, que no sea sí porque sí, no porque no, que tenga un buen análisis de todo el expediente, al menos esa es la finalidad. Si lo logramos no lo sé, pero al menos es la finalidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Rosalía, muchas gracias. Ahí, Rosalía, quería contestarte porque me tiraste un centro buenísimo, que una de las ideas que las demandas no tienen que tener más de 5 páginas. Lo más importante son los hechos. Vos después vas enumerando, si te das jurisprudencia, la que es atinente al caso, y enumerar 2 o 3 líneas de cómo se aplica ese fallo a los hechos. La liquidación es importante y enumerar la procedencia de cada rubro, por qué procede cada rubro. No es necesario transcribir todos los telegramas. O sea, vos podés hacer, algo iba a escribir sobre eso de poder cambiar la forma de hacer la demanda. Si una demanda en una RT, el reclamo son 10 líneas, ¿cómo no vas a explicar con mejor sentido un despido discriminatorio? Y podés enumerar la prueba. El juez conoce el derecho, el juez va a conocer los fallos, la doctrina te va a servir para reforzar el tema o el punto sobre lo que vos estás proponiendo. Para mí la demanda no tiene que tener más de 5 carillas. Lo que es importante son los hechos. Y después lo demás lo podés transcribir. O sea que ahí con Rosalía te doy totalmente la derecha. Y por último, no olvidarse que nuestro lenguaje jurídico es técnico. Y obviamente que existe tecnicismo. Y es importante lo del auditorio del destinatario. ¿Qué decía Chan Perelman con respecto al auditorio? Saber bien quién es el destinatario. En el lenguaje claro, los principales destinatarios de la sentencia son los abogados de las partes y las partes mismas, pero también la ciudadanía en general que tiene acceso a cómo están dictadas las sentencias. ¿Qué es lo que dice la sentencia? ¿Por qué el juez resolvió haciendo lugar a la demanda? ¿Cuál fue el hecho probado? ¿Cuál fue el hecho no probado? Y eso está bueno explicarlo. Yo a veces veo que ponen todos los votos, y es innecesario. Por eso estaba hablando de cuestiones innecesarias. Pero ahí te doy la derecha, Rosalía, y adhiero a lo que decís. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un gusto verlos siempre. Gracias. Bueno, José, en nombre de ADF, te agradecemos por la jornada de hoy. Gracias a Sole Mato y a Vale Biglioni. Son las directoras de Noveles que tanto ayudan a los que están recién comenzando. Tienen un chat que lo llevan perfectamente. Así que bueno, Vale, Sole, a todos presentes y especialmente a José. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, José. Gracias, saludos a todos. Buena semana. Chau. Chau, Igualmente. chau.